Libra. A lo largo del tiempo te han contado una historia incompleta sobre ti. Te han reducido a un símbolo de belleza superficial, a una balanza que se mueve de un lado a otro, sin saber qué quiere a un buscador obsesivo de armonía, que según muchos evita el conflicto por miedo o fragilidad. Pero nada de eso explica quién eres realmente. La verdad, la que nunca se dice en los horóscopos simples ni en las descripciones ligeras, es que Libra no huyó del caos, naciste del caos. Y por eso lo comprendes mejor que nadie. Eres el signo que percibe tensiones que otros ignoran, que detecta la fractura invisible en un vínculo antes de que aparezca, que siente en el cuerpo lo que los demás apenas intuyen en la mente. No buscas equilibrio porque seas débil. Lo buscas porque sabes exactamente lo que ocurre cuando ese equilibrio se rompe. Y sin embargo, ese conocimiento también te ha hecho cargar con pesos que no te corresponden. Desde muy temprano aprendiste a ser el puente, el mediador, el que escucha, el que sostiene silenciosamente la paz emocional de quienes te rodean. Muchos creen que la indecisión es tu defecto, pero lo que no ven es que tú percibes consecuencias que ellos ni siquiera consideran. Tomar una decisión para Libra no es elegir, es abrir y cerrar mundos. Por eso te cuestionas tanto, por eso sientes demasiado, por eso observas antes de actuar. No es vacilación, es responsabilidad energética. Hoy, en este viaje, vamos a romper la versión superficial de tu signo y entrar en el territorio que nadie se atrevió a revelarte: tu herida, tu sombra, tu don oculto, tu forma única de amar y tu misión profunda dentro del equilibrio del alma humana. Si alguna vez has sentido que los demás no entienden tu manera de ver la vida, si has cargado silencios que nadie agradeció, si has sentido que debes sostener más de lo que puedes, este es tu espacio. Aquí empezamos a recordar quién eres en realidad. Para entender a Libra de verdad, hay que empezar por su herida más antigua, esa que casi nunca se menciona, porque se esconde detrás de su elegancia emocional y su aparente calma. La mayoría de las personas piensa que la indecisión de Libra proviene de un exceso de análisis, de un miedo irracional a equivocarse o de una búsqueda obsesiva de aprobación. Pero la raíz es otra mucho más profunda. Libra no teme elegir por la elección en sí, sino por lo que percibe antes de hacerlo. Mientras otros ven opciones, Libra ve consecuencias. Ve cómo cambiará la dinámica de un vínculo, cómo se moverá la energía en una conversación, qué posibilidad muere cuando otra nace. Y esa sensibilidad tan fina, esa percepción casi matemática del equilibrio, es precisamente lo que le causa más dolor. Desde muy pequeño, Libra aprende que la paz de su entorno depende de él. Aprende que una palabra mal dicha puede detonar una discusión, que un tono ligeramente distinto puede mover una emoción que nadie sabe manejar, que un silencio cargado puede partir un hogar en dos. Y así, casi sin darse cuenta, Libra asume un rol que no le corresponde, el guardián del equilibrio emocional de otros. Un papel silencioso,
invisible, pero desgastante. Esa es la herida original, no la indecisión, sino el peso inconsciente de sostener relaciones, momentos y emociones que deberían sostenerse solas. Por eso Libra piensa tanto antes de hablar. Por eso mide cada gesto, cada mirada, cada posible interpretación. No porque busque manipular ni agradar a todos, sino porque sabe a un nivel que otros no alcanzan a imaginar que una elección puede mover la balanza de formas que no serán fáciles de reparar. Libra percibe fracturas antes de que ocurran, siente vibraciones que otros pasan por alto, escucha tensiones que nadie nombra. Y esa hipersensibilidad, en lugar de ser reconocida como un don, muchas veces se convierte en una carga que ahoga. La herida original de Libra es creer que si no sostiene el equilibrio, todo se romperá. Es vivir con la sensación de que si decide mal alguien, saldrá herido. Es sentir que su vida está entrelazada con la paz de los demás, como si su propia existencia fuera el punto medio donde todos los conflictos se neutralizan. ¿Cómo no dudar con un peso así? ¿Cómo no detenerse antes de actuar cuando tu mente calcula consecuencias invisibles? Pero esta herida no existe por error. Libra encarna el principio cósmico del equilibrio, y esa sensibilidad extraordinaria es parte de su propósito. Sin embargo, cuando la herida no se comprende, Libra vive hacia afuera, ajustándose al mundo para evitar quiebres, olvidando que su primer equilibrio debe ser interno. Su viaje, el verdadero, comienza cuando reconoce que no puede cargar con todo, que no es su función salvar cada vínculo ni sostener cada frágil armonía. Solo entonces deja de temer a la decisión y empieza a elegir desde un lugar auténtico, no condicionado por el miedo ancestral de provocar un desbalance. Comprender esta herida es el primer paso para que Libra recuerde quién es. No un signo indeciso, sino un alma que siempre percibió demasiado. Si la herida original de Libra nace del peso de sostener el equilibrio externo, su sombra surge de algo aún más sutil y paradójicamente más cruel, el juicio interior. A diferencia de lo que se suele creer, Libra no pasa la vida evaluando a los demás. Pasa la vida evaluándose a sí mismo. Cada gesto, cada palabra, cada decisión no tomada, cada decisión tomada demasiado tarde. Todo se convierte en un reflejo interno que Libra analiza con una precisión casi quirúrgica. No es perfeccionismo, es un tribunal emocional que nunca descansa. Mientras otros temen ser juzgados por el mundo exterior, Libra teme ser juzgado por la voz dentro de su alma. Esa voz que le exige ser justo incluso cuando nadie está mirando. Esa voz que le recuerda que una mínima desproporción puede herir a alguien. Esa voz que le dice que si quiere ser amado, debe mantener todo en armonía. Este juicio interior es tan potente que muchas veces Libra se castiga por cosas que nadie más percibió. Y ahí nace la sombra en la exigencia silenciosa que Libra dirige hacia sí mismo. Esta sombra se manifiesta de múltiples formas. Una de las más conocidas
es la procrastinación, pero pocas personas entienden su raíz real. Libra no posterga por pereza, posterga porque teme romper la armonía que imagina. Antes de actuar, evalúa 1000 posibilidades y en ese análisis constante se pierde a sí mismo. Otra manifestación es el sobrepensamiento. Libra construye escenarios, interpreta silencios, analiza miradas, porque su mente intenta encontrar la decisión más justa, incluso cuando esa justicia no es necesaria o nadie la pidió. Y lo que es peor, en ese intento de no causar daño, Libra se hiere a sí mismo. Hay una parte de esta sombra que casi nadie menciona. Libra también puede ser implacable, no con los demás, sino consigo mismo. Cuando siente que falló, que no sostuvo como debía, que no mantuvo la balanza en su lugar, el juicio interno se vuelve un látigo emocional. Ahí es donde aparece el caos, que Libra no muestra un torbellino de autoculpa, de exigencia, de sensación de insuficiencia. Eso que los demás interpretan como calma, en realidad muchas veces es contención. Contención de emociones que Libra teme desbordar. Y sin embargo, esta sombra tiene un propósito. El juicio interior, cuando se transforma, se convierte en discernimiento. La mente que antes lo castigaba por cada pequeño error puede convertirse en una brújula capaz de guiar decisiones profundas y sabias. Pero para eso, Libra debe enfrentar su sombra, no disfrazarla de diplomacia. Debe reconocer que la armonía que construye afuera no sirve de nada si adentro vive en guerra consigo mismo. Debe aceptar que no todo tiene que ser justo, perfecto o equilibrado, que también tiene derecho a elegir por sí mismo, incluso si otros no lo entienden. La verdadera liberación de Libra ocurre cuando entiende que la justicia interior no es un tribunal, sino una forma de amor propio. Cuando deja de exigirse ser impecable y empieza a permitirse ser humano. Cuando su sombra ya no es un guardián severo, sino un maestro silencioso, que le recuerda que la decisión más justa siempre será aquella que nace de su verdad interna, no de su miedo a desequilibrar el mundo. Para comprender a Libra en toda su magnitud, hay que mirar más allá de su herida y su sombra, porque detrás del análisis, detrás de la diplomacia, detrás del juicio interior que tantas veces lo paraliza, existe un don excepcional que suele pasar desapercibido, incluso para el propio Libra, la capacidad de ver el orden invisible que sostiene a las personas, a los vínculos y a los espacios. Libra no se mueve solamente con la lógica o la emoción, se mueve con una sensibilidad geométrica, como si pudiera intuir la arquitectura secreta de cada relación humana. Cuando Libra entra en una habitación, no observa primero los objetos ni las palabras, observa la energía. Nota quién está incómodo, quién está contenido, quién invade, quién se retrae. Percibe microtensiones, silencios, cargados movimientos imperceptibles del alma humana. Mientras otros necesitan evidencia concreta para entender lo que ocurre, Libra ya lo sintió. Es esta capacidad innata la que convierte a Libra
en un mediador natural, no porque busque agradar, sino porque entiende el tejido emocional que conecta a todos con todos. Este don no es abstracto, es práctico, preciso y sorprendentemente útil. Libra puede predecir con exactitud cómo reaccionará una persona ante determinada verdad, qué palabra suavizará un conflicto o qué gesto puede romper la confianza entre dos almas. Es como si Libra tuviera acceso a la ecuación emocional de cada situación. Y aunque esta sensibilidad muchas veces se convierte en una carga, también es el regalo que le permite transformar espacios, sanar vínculos y guiar decisiones con una sabiduría que parece adelantarse al tiempo. Pero este don tiene una doble cara. Así como Libra percibe la armonía, también detecta el mínimo desajuste. Una palabra fuera de lugar, un cambio sutil en la mirada, una vibración que no coincide con lo que alguien dice. Y Libra lo siente como una alarma interna. Esta percepción, cuando no se comprende, lleva a la ansiedad y al sobrepensamiento. Pero cuando se cultiva, se convierte en una brújula impecable para navegar la vida con gracia y coherencia. Lo más fascinante es que Libra no busca imponer orden, lo revela. Muestra la estructura que ya existe. Debajo del caos ilumina el punto exacto donde una relación puede sanar, donde una conversación puede abrirse, donde una decisión puede desatar transformación real. Su verdadera maestría radica en ver conexiones que otros no ven, en unir lo que parecía separado, en encontrar el punto de equilibrio entre fuerzas que parecen opuestas. Este don también se expresa en la creatividad. Libra puede armonizar colores, palabras, espacios, ideas. Puede convertir lo común en bello, no por estética superficial, sino porque reconoce la proporción sagrada detrás de cada forma. La belleza para Libra es equilibrio manifestado. Por eso su arte, su estilo y sus decisiones poseen esa elegancia que no se puede imitar. Cuando Libra reconoce este don, cuando deja de verlo como una sensibilidad incómoda y empieza a entenderlo como una herramienta de visión profunda, su vida cambia radicalmente. Deja de temer el desorden y empieza a confiar en su capacidad de reorganizarlo. Deja de cargar con todo y empieza a discernir qué merece su energía. Deja de cumplir expectativas ajenas y empieza a seguir la armonía interna que siempre lo guió. Este es el momento en que Libra empieza a ver con claridad que su mayor fortaleza nunca fue evitar conflictos, sino comprender la arquitectura del alma humana. Hablar de Libra sin hablar de sus relaciones es imposible, pero también es peligroso si se hace desde la superficie. Durante años se ha repetido la idea de que Libra necesita pareja para sentirse completo, que no puede estar solo o que solo vive para el amor. Estas frases no solo simplifican la psicología profunda de Libra, sino que la deforman. La verdad es más compleja y mucho más reveladora. Libra no busca pareja por dependencia emocional, sino porque es en el vínculo donde encuentra el espejo que le muestra quién es realmente. Para Libra, la relación no es un refugio, es un laboratorio espiritual. A través del otro Libra
observa lo que no puede ver en sí mismo. Cada vínculo romántico, amistoso o familiar se convierte en un reflejo donde Libra examina su propia identidad, sus límites, sus deseos y sobre todo su verdad interna. Por eso Libra puede parecer enamorarse rápido. No está enamorado del otro, sino de la posibilidad de descubrir algo nuevo sobre sí mismo. Y también por eso puede tardar tanto en soltar. No teme perder al otro, teme perder el aprendizaje que ese vínculo le ofrecía. Pero este mecanismo profundo trae consigo riesgos. Uno de los más grandes es la tendencia de Libra a disolverse en la energía del otro. En su intento de mantener la armonía, de comprender la perspectiva ajena y de sostener el equilibrio emocional, Libra puede diluir sus propios deseos, ceder demasiado, callar, demasiado amar demasiado pronto. Este patrón nace de su sensibilidad, no de debilidad. Libra siente el impacto de su presencia y por eso a veces elige reducirse para no desestabilizar a quien ama. Sin embargo, ese acto de suavizarse termina alejándolo de su esencia. Otro riesgo es la idealización. Libra no se enamora de las personas, sino de lo que podrían llegar a ser. Ve la versión elevada, la más luminosa, la más armoniosa de quienes ama. Y aunque esta visión es un don en sí mismo, porque Libra puede ver potenciales ocultos que otros ignoran, también puede convertirse en una trampa emocional. Cuando la realidad no coincide con la imagen que Libra proyectó, la desilusión es profunda y desgarradora. No porque el otro haya fallado, sino porque Libra siente que perdió una armonía que solo existía en su mente. Las relaciones de Libra también revelan su mayor contradicción. Quiere ser comprendido, pero rara vez muestra su interior más auténtico. Su calma exterior confunde. Su diplomacia oculta lo que realmente piensa. Su deseo de equilibrio lo lleva a evitar conversaciones incómodas. Y así Libra puede terminar rodeado de personas que creen conocerlo, cuando en realidad solo conocen la versión que él construyó para proteger la armonía. El camino de evolución de Libra en las relaciones comienza cuando deja de ser espejo y se convierte en presencia. Cuando aprende a mostrarse tal cual es, aunque eso genere fricción. Cuando deja de sostener al otro y empieza a sostenerse a sí mismo. Cuando descubre que la verdadera armonía no nace de evitar el conflicto, sino de enfrentar la verdad con valentía. Porque para Libra el amor no es un refugio, es un portal hacia la revelación. Para la mayoría de los signos decidir es un acto práctico, se elige, se actúa y se acepta el resultado. Pero para Libra la decisión es un territorio sagrado. Cada sí y cada no se convierten en fuerzas simbólicas que abren caminos y cierran posibilidades, que construyen armonía o la destruyen. Por eso reducir la indecisión de Libra a un rasgo de personalidad es no entender nada. Para Libra elegir no es escoger entre opciones, es realizar un ritual donde el equilibrio, el alma y la responsabilidad energética entran en juego. Antes de tomar una decisión, Libra contempla lo que otros no ven: la consecuencia emocional, el impacto en las personas,
el movimiento invisible que esa elección generará. Mientras alguien decide desde su impulso o su razón, Libra decide desde una visión amplia que abarca todos los ángulos posibles. Y esa amplitud, lejos de ser un don cómodo, es una carga. Porque Libra no analiza para complacer, sino porque siente profundamente el peso de cada desenlace. No teme equivocarse, teme herir, desestabilizar, romper conexiones que considera valiosas. Por eso Libra tarda. Porque antes de decir sí, evalúa si ese sí sostiene su energía, si respeta su verdad, si honra al otro sin traicionarse. Y antes de decir no, analiza si ese no traerá consecuencias que luego no podrá reparar. La mente de Libra no calcula, siente. Palpa el equilibrio sutil que existe entre todas las partes involucradas. Y sabe mucho más que otros signos que una sola acción puede cambiar la frecuencia de una relación, de un proyecto o incluso de su propio destino. Sin embargo, este proceso profundo tiene un lado doloroso. Libra ha sido educado consciente o inconscientemente para creer que su misión es sostener el equilibrio, aunque eso implique traicionarse. Y así su capacidad natural para ver todas las perspectivas se convierte en un arma contra sí mismo. Cuando intenta complacer a todos, pierde su centro. Cuando intenta evitar el conflicto, pierde poder. Cuando intenta que todos estén en paz, él es quien se queda sin paz. Aquí aparece la verdadera lección de Libra. Aprender que la decisión no es un acto para otros, sino un acto para sí mismo. Que su sí debe nacer de su esencia, no de su miedo a decepcionar. Que su no también puede ser un gesto de amor, porque libera a ambos de una energía que no debería continuar. Libra tiene que reaprender que no es su responsabilidad sostener todos los mundos y que elegir desde la autenticidad crea armonía verdadera mucho más que elegir desde la complacencia. Cuando Libra empieza a escuchar su centro, ese espacio interno donde la intuición, la verdad y la equidad se unen, sus decisiones se vuelven impecables, no perfectas sino alineadas. Y esa alineación transforma su vida. De pronto ya no le teme al conflicto, porque entiende que el conflicto no nace de la verdad, sino de la incoherencia. Ya no se paraliza porque descubre que su criterio es más sabio de lo que siempre creyó. Ya no busca aprobación, porque comprende que quien decide desde la claridad nunca pierde el equilibrio, lo crea. Hay un momento crucial en el despertar de Libra, cuando deja de decidir buscando mantener la armonía externa y empieza a decidir para preservar la armonía interna. Ese instante marca un antes y un después en su camino espiritual y emocional. Sus relaciones cambian, su energía cambia, su voz cambia. Y por primera vez, Libra experimenta algo que rara vez siente: libertad. Porque para Libra, la verdadera decisión no consiste en elegir entre caminos, sino en elegir por fin su propia verdad. Para entender el propósito de Libra, debemos mirar más allá de la psicología cotidiana, más allá de sus relaciones, más allá de su herida,
y de su sombra. Libra no es solo un signo que busca equilibrio, es el signo que nació para recordar al mundo que el equilibrio real es un acto sagrado, no una comodidad humana. Donde otros ven caos, Libra ve patrones. Donde otros ven contradicción, Libra ve complementariedad. Donde otros ven conflicto, Libra ve la posibilidad de un punto medio que transforma ambas fuerzas. Esa capacidad no es casual, es su misión. Libra pertenece a la familia de signos que trabajan con la arquitectura del alma. Mientras Aries impulsa Cáncer, nutre y Capricornio estructura, Libra armoniza. Y esa armonización no es pasiva, es profundamente transformadora. Libra siente cuando una relación está fuera de su eje, cuando un pensamiento no coincide con una emoción, cuando una decisión rompe la coherencia interna de alguien. Sin decir una palabra, su presencia ordena. No porque imponga, sino porque revela lo que estaba oculto. El propósito de Libra es traer equilibrio allí donde el alma se ha fragmentado. Por eso en su vida suele atraer situaciones que requieren mediación, claridad, perspectiva o justicia emocional. No es mala suerte, es resonancia. Libra vibra en la frecuencia del ajuste del reencuentro entre fuerzas opuestas. Cada vez que Libra entra en contacto con un conflicto, aunque no sea suyo algo dentro de él, reconoce su papel: reorganizar, esclarecer, restaurar. Pero esta misión sutil también tiene un precio. Muchas veces Libra se desgasta sosteniendo lo que otros deberían sostener, reparando rupturas que no provocó, equilibrando energías que no le pertenecen. Aquí yace el desafío central. Libra solo puede cumplir su propósito cuando deja de equilibrar el mundo y empieza a equilibrarse a sí mismo. El balance externo siempre será un reflejo del balance interno. Si Libra vive desconectado de su centro, su misión se convierte en sacrificio. Si vive alineado, su misión se convierte en sabiduría. Y esta distinción cambia por completo su destino. Cuando Libra reconoce que el orden no se fuerza, sino que emerge, deja de intentar controlar los resultados y empieza a acompañar el proceso natural. Comprende que no es su trabajo resolver todos los conflictos, sino revelar la perspectiva que permite que cada persona encuentre su propia verdad. Comprende que no es mediador por obligación, sino por visión. Comprende que su sensibilidad no es fragilidad, sino radar. Y comprende sobre todo que la belleza, esa belleza tan asociada a su signo, no es estética, es coherencia vibracional. El propósito más elevado de Libra es enseñar con su presencia que la armonía nace cuando el alma deja de dividirse entre lo que siente y lo que expresa, entre lo que piensa y lo que hace, entre lo que desea y lo que teme. Libra es un recordatorio viviente de que la justicia espiritual no consiste en castigar o premiar, sino en restaurar el equilibrio natural de la existencia. Ese equilibrio que se pierde cuando uno se traiciona, cuando se calla la verdad, cuando se sacrifica la esencia para mantener la paz externa. Cuando Libra despierta, ya no evita el conflicto,
lo enfrenta con gracia. Ya no teme elegir, elige con claridad. Ya no busca aprobación, busca coherencia. Ya no se pierde en el otro, regresa a sí mismo. Y desde ese estado se convierte en un faro. Un faro que ilumina el camino para quienes viven atrapados entre extremos. Un faro que muestra que la verdadera paz no es ausencia de tensión, sino la unión consciente de fuerzas opuestas. Porque Libra no vino a ser indeciso, vino a mostrar que la vida encuentra su perfección cuando cada parte ocupa su lugar correcto. Libra, después de atravesar tu herida, tu sombra, tu don, tu manera de amar y tu propósito profundo, llegamos al momento más callado y a la vez más poderoso de todo tu viaje, el instante en que finalmente te reconoces. Ese momento en el que ya no intentas encajar en la imagen que otros construyeron de ti, ni en la que tú mismo fabricaste para proteger la armonía externa. Ese instante en que por primera vez el silencio dentro de ti no es confusión. Es verdad, a lo largo de tu vida te acostumbraste a escuchar más que a hablar, a observar más que a actuar, a sostener más que a soltar. Creíste que tu misión era mantener la paz incluso cuando esa paz te costaba la tuya. Creíste que ser justo significaba dividirte para que todos estuvieran satisfechos. Creíste que decidir era peligroso porque cada decisión movía una balanza que parecía estar bajo tu responsabilidad. Pero ahora entiendes algo que cambia todo. Tú nunca fuiste la balanza. Tú eras el centro. El equilibrio que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti. Ese orden invisible que querías preservar, en otros, en relaciones, en espacios, en situaciones, era un reflejo del orden que deseabas recuperar en tu propia alma. Y cuando finalmente miras hacia adentro sin miedo, sin máscaras, sin juicio, descubres que no estás roto, que no eres débil, que no eres indeciso. Descubres que tu capacidad de ver múltiples caminos no es un obstáculo, sino una bendición. Descubres que tu sensibilidad extrema no es carga, sino brújula. Descubres que tu búsqueda de armonía no es evasión, sino aspiración a la coherencia más pura. Este reconocimiento transforma todo, porque cuando Libra se elige a sí mismo la vida entera, cambia. La voz interior que antes te castigaba se convierte en guía. La sombra que te paralizaba se vuelve maestra. La herida que te hacía dudar se convierte en fuente de sabiduría. Y por primera vez entiendes que no necesitas que el mundo esté en paz para estar en paz tú. Tu equilibrio ya no depende de lo que sucede fuera, sino de la alineación entre lo que piensas, sientes y haces. Y entonces ocurre algo inesperado. Dejas de atraer relaciones que te piden sostener y empiezas a atraer relaciones que te sostienen. Dejas de cargar con conflictos ajenos y comienzas a enfrentar con claridad los tuyos. Dejas de mantener armonías frágiles y empiezas a crear armonías auténticas, porque ya no eliges desde el miedo a desequilibrar. Eliges desde el deseo de ser fiel a tu verdad. Libra, este es tu verdadero despertar
Entender que tu presencia trae orden no cuando te adaptas, sino cuando eres tú mismo, cuando ya no suavizas tu esencia para que otros no se incomoden, cuando ya no silencias tu intuición para evitar tensiones, cuando ya no buscas la palabra perfecta para no herir, sino la palabra verdadera para iluminar. En ese punto, tu energía cambia de forma. Ya no eres el mediador que sostiene el mundo, eres el faro que lo guía. Ya no eres el puente que se estira hasta romperse. Eres el centro desde el cual todo encuentra su lugar correcto. Y lo más hermoso es que cuando llegas a este reconocimiento, tu vida deja de sentirse como un laberinto de decisiones imposibles. Descubres que la claridad no viene de pensar más, sino de escucharte mejor. Descubres que el equilibrio no se fuerza, se permite. Y descubres que el mundo no se rompe cuando tú eliges. Al contrario, se ordena, porque cuando Libra se reconoce, ya no vive dividido, vive completo. Y ese es el verdadero regalo de tu signo, recordarle al mundo y recordarte a ti que la armonía no es ausencia de conflicto, sino la presencia consciente de tu verdad.